Entonces sean bienvenidos. Esta mañana continuaremos nuestro estudio verso a verso a través del Evangelio de Marcos. Y saben, vamos a estar viendo cómo un hombre recibe un milagro de nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? Este hombre se llamaba Bartimeo y este hombre era ciego. Ahí vamos a pasar unas imágenes. Este hombre era ciego, pero ¿sabes? Se encuentra con Jesús y Jesús le sana, le regresa la vista. ¿Sabes? Me puse a meditar en la vida de este hombre. Posiblemente era una vida llena de inseguridad, ¿verdad? Por la condición en la que estaba. Posiblemente era una persona llena de miedos. Incluso llena de soledad. Aunque tenía personas a su alrededor. Y ¿sabes? Yo medité en lo espiritual. ¿Sabes que en lo espiritual muchas veces somos como Bartimeo? Muchas veces en lo espiritual somos personas inseguras constantemente. Somos personas con miedos. Incluso somos personas que probablemente te sientes o nos sentimos solos. Nos sentimos en soledad aun cuando hay personas a nuestro alrededor. Levanta tu mano si te has sentido alguna vez así espiritualmente. Yo creo que todos. ¿Sabes? Pero aquí vamos a estar viendo que Jesús pasa por donde Bartimeo se encontraba. Bartimeo no se quedó ahí solamente, sino que clamó a Jesús. Y sabes, Jesús le mandó a llamar, Bartimeo vino y recibe ese milagro. ¿Sabes que esa es una necesidad de nosotros como creyentes? El venir al Señor constantemente. Porque espiritualmente nos puede llenar todo eso, inseguridad, miedo o soledad. Pero no estás solo, ¿está bien? Puedes venir a Jesús. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Si tú eres estudiante bíblico y te gusta tomar notas, el título y el pasaje bíblico que estaremos estudiando se encuentra en tu pantalla. El pasaje bíblico que estaremos estudiando es Marcos capítulo 10. Vamos a estar estudiando el verso 46. ¿Dónde nos quedamos? Al verso 52. Marcos capítulo 10 del verso 46 al verso 52. El título de nuestro estudio de esta mañana es Ven a Jesús. Lo vuelvo a repetir, el título de nuestro estudio de esta mañana es Ven a Jesús. Así que acompáñame por favor en tu Biblia. Vamos a ir a Marcos, en tu Biblia aparato electrónico, vamos a ir a Marcos capítulo 10 y vamos a estar estudiando el verso 46 al verso 52. Vamos a iniciar nuestro estudio leyendo el verso 46. Acompáñame por favor. Dice, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Recordemos, iglesia, que Jesús se encuentra en camino hacia Jerusalén. Y este es su último recorrido. Ahí vamos a estar pasando un mapa. Esta es la última semana de Jesús, porque va directamente a Jerusalén y ahí va a morir. Pero aquí Marcos nos dice que él llegó a Jericó, ahí vemos en la pantalla, y saliendo de ahí salió con sus discípulos, salió con una gran multitud, pero en el camino se encontró con alguien. ¿Te diste cuenta quién estaba en el camino? Bartimeo. Y nos da dos características de Bartimeo en el verso 46 al final, acompáñame. Bartimeo, ¿quién? El ciego, hijo de Timeo, estaba sentado en el camino, mendigando. Marcos nos da dos características de Bartimeo. La primera característica es que era ciego. Y la segunda característica es que mendigaba en el camino. ¿Sabes? En la cultura judía, las personas ciegas eran menospreciadas. Todas las personas despreciaban a las personas ciegas. ¿Sabes por qué? Una de las razones es porque una persona ciega no podía enfrentar al enemigo cuando venía. No podía pelear por su pueblo. No podía ir a la guerra con ellos. Entonces despreciaban a esas personas. Otra razón por qué despreciaban a las personas con cegueza o que no miraban era porque ellos no podían estudiar la Torá. Las escrituras en ese tiempo no podían ser una persona religiosa. Y la tercera razón es porque no podían ser como cualquier judío. ¿Sabes? La cultura judía, al momento de ver una persona ciega, lo primero que venía a su corazón y a su mente es decir, esta persona fue castigada por Dios. Y ¿sabes? Esa era una razón suficiente
para despreciar a esa persona. Y esa era la vida de Bartimeo. La condición de Bartimeo lo llevó a mendigar. Mendigar significa pedir limosna, pedir dinero para sobrevivir. Pero ese día que estaba junto al camino de Jesús, adivina qué pasó, cambió su vida. Y eso es lo más hermoso que vamos a poder ver en esta historia. Que Bartimeo va a cambiar su vida ese día que estaba junto al camino de Jesús. Vamos a ver qué pasó ese día, acompáñame. Verso 47 al 48, acompáñame en tu Biblia, por favor, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes? Marcos nos dice que Bartimeo escuchó de Jesús el Nazareno y comenzó a dar voces. Y personas querían callarle, pero Marcos nos dice que él empezó a clamar. Y a clamar. Y las palabras que decía eran estas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y volvió a decirlo: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes lo que me llama la atención aquí? Que Bartimeo conocía quién era Jesús. Bartimeo conocía las Escrituras. ¿Por qué? Porque le llama hijo de David y le llama Jesús el Nazareno. ¿Sabes? Las profecías en el Antiguo Testamento decían que el Mesías, el Salvador, iba a venir de un pueblo llamado Nazaret, una ciudad llamada Nazaret. De un pueblo llamado, ¿qué? Belén. Y de ahí venía Jesús. Pero también Bartimeo le da un título que solamente se le podía dar al Mesías. Todo judío sabía que si tú le decías a una persona, hijo de David, automáticamente era decirle, él es el Mesías, el Salvador. Y sabes, Bartimeo le está llamando así a Jesús. Bartimeo conocía quién era Jesús, conocía las Escrituras. Eso significa que Bartimeo no siempre fue ciego, porque conocía las Escrituras, conocía quién era Jesús. Y la segunda razón la vamos a ver más adelante, que él no siempre fue ciego. ¿Sabes? Bartimeo perdió la vista, pero nunca se olvidó quién era Jesús. Es interesante, ¿verdad? Cuando escuché acerca de él, cuando escuchó acerca de Jesús, dio voces y clamó. Y le llamó hijo de David, el Mesías. ¿Sabes? Meditando en esta escena, recordé cuando escuché de Jesús por medio de las Escrituras, pero me alejé del Señor. Recordé mi niñez. A los 6 años, yo empecé a ir a la iglesia con mi mamá. ¿Sabes? La razón es porque mi papá falleció. Mi papá falleció, dejó a 4 varones y dejó a mi hermana. Mi mamá estaba embarazada de mi hermana cuando mi papá falleció a los 6 años. ¿Sabes? Mi mamá empezó a buscar de Dios. Entonces yo recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia y me acuerdo que mi tiempo preferido era la alabanza. Mi mamá a todos nos compró instrumentos. A mí me compró una guitarra, a mis demás hermanas compró un acordeón, tambor, obviamente de madera. No crean que estamos haciendo un escándalo. Pero era un tiempo muy especial. ¿Sabes? A los 7 años, pasó un año, a los 7 años yo empecé a pasar enfrente y a decir un versículo. Así lo hacían los cultos antes, o todavía hoy. Abrían el culto leyendo un versículo. Y ¿sabes? Se me dio la oportunidad a mí y yo pasaba y daba un versículo y escuchaba acerca de Jesús. Recuerdo un día muy especial que automáticamente leyendo un versículo, no me acuerdo cuál es, si me quieren preguntar, empecé a llorar, de la nada. Fue un momento muy especial. Recuerdo mis lágrimas, algo así, cuando empecé a llorar. Mis ojos azules con verdes empezaron a mezclar y empezaron a salir lágrimas como de cristal y brillaba todo. No, la verdad era así, esa es la realidad. Así estaba llorando ahí enfrente de todos. Así con mi boca. Pero, ¿sabes? Fue un momento muy especial. Fue un momento donde Dios tocó mi corazón y ese día nunca lo he olvidado. ¿Sabes? Pasó el tiempo y nos alejamos totalmente de Dios.
Empezó a venir el pecado a nuestras vidas. Yo empecé a crecer, mi familia. El pecado empezó a reinar en mi hogar y empezó a destruirlo totalmente. Pero cuando cumplí 24 años, escuché algo. O sea, imagínate, de 7 años hasta 24 años, todo lo que pasé y lo que pasó a mi familia. A los 24 años escuché esto de mi hermano el más grande. Giovanni, necesito ir a la iglesia. Quiero cambiar, Giovanni. Él se atrevía a decirlo, pero no iba. Pero yo por dentro quería lo mismo. Ya estaba desesperado. Ya el pecado ya me había consumido totalmente. Había llegado a una condición como la de Bartimeo. Su condición lo llevó a ser un mendigo. ¿Sabes? Un día, después de un año, Dios movió todo. Dios me llevó lejos de mi familia, lejos de todo. Y ahí escuché de Jesús. Y en mi corazón dije, yo conozco ese Jesús. Ese Jesús es el único que me puede cambiar. Y sabes, desde esa vez para adelante, gloria a Dios, estoy aquí. Pero sabes, Bartimeo pasó lo mismo. Bartimeo no siempre fue ciego. Él tenía vista, escuchó de las Escrituras, aprendió de Jesús, pero en el transcurso de su vida perdió la vista. Pero pasó Jesús por el camino y escuchó de él, y adivina qué hizo. Clamó y dio voces. La misma situación con cada uno de nosotros cuando venimos al Señor. Clamamos y damos voces y le pedimos misericordia. ¿Por qué te digo esto? ¿O por qué Dios probablemente puso esto en mi corazón para contártelo? ¿Sabes? Posiblemente tú eres esa persona que estás alejada de Dios. ¿Conoces las Escrituras? ¿Conoces quién es Jesús? ¿Conoces que te ama? Pero estás alejado de Él. ¿Sabes? Quiero decirte que tú conoces las Escrituras y sabes que Él te ama. Y tú puedes venir a Él. Él nunca te va a rechazar. ¿Sabes? Muchas veces nos engañamos diciendo, voy a cambiar primero para venir a Jesús. Créemelo, no necesitas cambiar. Él te ama así como estás, pero ven a Él. Posiblemente eres ese papá o esa mamá o ese abuelito que ve a sus nietos y a sus hijos alejándose de Dios. Y sabes, sufres por ellos porque les amas. Pero quiero decirte, papá, mamá, abuelito, que si tu hijo ya conoce las Escrituras y sabe que Jesús le ama, que murió por él, tú puedes descansar en el Señor. Tú puedes hacer lo que hizo Bartimeo, clamar y dar voces y pedir misericordia para con tu hijo, sobrino, lo que tú quieras. ¿Sabes? La Biblia nos dice que muchas veces nos afanamos. El afanarnos es querer hacer cosas que no podemos hacerlas. Son cosas imposibles donde nosotros no podemos hacer nada, pero estamos afanándonos. ¿Cómo traigo a mi hijo? ¿Cómo traigo a mi nieto? ¿Cómo traigo a mi esposo al Señor? ¿Sabes? Tú no eres el que lo trae. Es Dios. Y eso te hace afanarte. ¿Sabes qué la Biblia dice que hagas cuando te estás afanando? Orar. Cuando tú oras, la Biblia nos dice que la paz de Dios viene a guardar tu corazón y tu mente. Y sabes, es cuando estás aquí en el servicio con tus manos alzadas, gozándote y diciendo, yo descanso en ti, Señor. Tú vas a encargarte de mi familia. Yo te voy a seguir, yo estoy aquí, Señor. ¿Cómo estás en esa área? ¿Estás pidiéndole al Señor por tu familia? ¿Sabes? Necesitamos clamar al Señor. Lo puedes hacer. Y si tú que nos acompañas nunca has escuchado de Jesús, quiero decirte eso, que Jesús te ama. Que Jesús hace 2000 años vino y murió por ti en una cruz. Y sabes, Él quiere darte vida eterna. Él quiere darte salvación, pero tienes que venir a Él. ¿Está bien, iglesia?
Eso es lo que vemos aquí con Bartimeo. Fíjate lo que pasó cuando Jesús escuchó de Bartimeo. Acompáñame y vamos a terminar nuestro estudio de esta mañana. Verso 49 al verso 52. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida le recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos, el escritor, nos dice que Jesús se detuvo y mandó a llamar a Bartimeo. ¿Sabes por qué Jesús se detuvo, iglesia? Porque escuchó el clamor de Bartimeo. ¿Sabes que el Señor escucha nuestro clamor? Fíjate lo que dice Salmos, ahí está en tu pantalla, Salmos capítulo 18, verso 6. En mi angustia, ¿qué dice? Invoqué al Señor. Clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. ¿Sabes? El Señor escucha nuestro clamor por medio de la oración. Bartimeo responde a Jesús como muchos otros respondieron. Y lo vemos en el verso 50. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Sabes? A través de los evangelios vemos que todos los que siguieron a Jesús respondieron de esta manera, dejando todo. La Biblia nos dice que los discípulos dejaron familia, trabajo, amistades, por ir a Jesús. La Biblia nos dice más adelante, uno de los hombres que Dios usó grandemente, como el apóstol Pablo, ¿sabes? Ese hombre dejó todo. Dejó su religiosidad, dejó sus títulos, dejó su estado social por venir a Jesús. Y vemos aquí que Bartimeo hace lo mismo, deja todo. ¿Sabes qué era todo para Bartimeo? Su capa. Su capa era la forma vieja de vivir. Cuando seguimos a Jesús y vamos, dejamos nuestra manera de vivir antes y vamos a una nueva vida con Él. Pero también la capa significaba la seguridad de Bartimeo. Cuando había frío, ese era su refugio. Cuando había calor, cuando había tempestades, la capa significaba todo para Bartimeo. Recuerda que él era ciego. Y sabes, lo dejó por ir a Jesús. Te pregunto, ¿qué te impide a ti? ¿Qué te está impidiendo a ti para ir a Jesús? Puedes decir, no, ya dejé todo lo físico. Pero ¿sabes? Puede impedirte a ti ir a Jesús algo que tienes adentro de ti. Puede impedirte venir a Jesús tu orgullo. ¿Has escuchado esa palabra? Si te duele, es para ti. Orgullo. ¿Sabes que el orgullo te puede impedir venir a Jesús? La pregunta es, ¿cómo yo puedo dejar el orgullo? Todos caemos en eso. Y la respuesta es siendo humilde. Cuando tú eres una persona humilde, vas a dejar de ser una persona orgullosa. ¿Qué es humildad? Te voy a decir lo que no es. Que te hagas la persona pobrecita. Yo soy tan pobrecito que por eso soy humilde. Créeme, conozco personas pobres que son demasiado orgullosas. La humildad no es ser pobre. No porque veas una persona con escasos recursos digas, esa persona es una persona humilde. No, eso no significa humildad. Humildad significa depender de Dios. Puedes tener dinero, pero vives dependiendo del Señor cada día. Puedes no tener nada, pero vives dependiendo de Dios. Eso es ser humilde. ¿Sabes? Cuando eres una persona humilde, siempre eres una persona agradecida con Dios. Porque dependes de Él. Gracias, Señor, por mi linda casa que tengo.
Gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, Señor. Gracias por mis amistades. Y sabes, te empiezas a volver una persona humilde. Pero una persona orgullosa es aquella que piensa que por su esfuerzo él está en ese lugar, por su economía o lo que sea, posiblemente, se vuelve una persona orgullosa y se empieza a comparar con los demás. ¿Sabes? Compárate con Dios. Y ahí te vas a dar cuenta que tú eres. Y cuando tú haces eso, vas a ser una persona humilde, porque vas a depender de Dios, no de ti, no de quién tú eres, sino de Dios. ¿Estás batallando con el orgullo? Empieza a depender de Dios. Empieza a ser agradecido. Valora lo que Él te ha dado. Hay otras cosas que nos pueden impedir venir a Dios, como el pecado. El pecado te puede impedir venir a Dios. ¿Cómo puedo dejar el pecado? Arrepintiéndote. ¿Qué es arrepentirme? Dejar de practicar el pecado y seguir a Jesús, obedecerle. Cuando tú sigues en el pecado, tú no te has arrepentido. Y eso va a impedir que tú puedas venir a Jesús. ¿Con qué pecado estás batallando? Tal vez necesitas arrepentirte. Y eso significa dejar de practicarlo. Otra cosa que nos impide venir a Jesús es la falta de perdón. Puedes decirme, Giovanni, pero tú no sabes lo que Él me hizo. Él tiene que venir a pedirme perdón a mí. Te voy a decir lo que dice la Biblia, cristiano. La Biblia nos dice que Dios nos llama a no ser de tropiezo para nuestro hermano. Si tu hermano va a ser de tropiezo para él, el que él esté batallando en pedirte perdón a ti, por favor ve tú y perdona. No esperes que esa persona venga y te pida disculpas o perdón. Te lo vuelvo a repetir, Dios te ha llamado a no ser de tropiezo. Y cuando tú sabes que tu hermano está batallando en pedirte perdón y tú no haces nada, créeme, tú estás siendo de tropiezo para él. ¿Qué tienes que hacer tú como persona madura? Ir, pedirle perdón y hacer las paces con él. ¿Sabes? Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando vengas a mí, deja tu ofrenda y ve y haz las cuentas con tu hermano. 3 cosas que nos pueden impedir venir a Jesús. ¿Qué es lo que te está impidiendo venir a Jesús? ¿Pecado? ¿Falta de perdón? Puedes dejar todo eso para poder venir a Jesús, y es lo que Bartimeo hace. ¿Está bien, iglesia? ¿Sabes? No todo era físico, como te lo vuelvo a repetir. Me encanta cómo Jesús responde a Bartimeo en el verso 51 y 52. Acompáñame. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida le cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Me llama la atención que Bartimeo, cuando llega con Jesús, Jesús le hace una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿qué quieres que yo haga, Bartimeo? Te pregunto, ¿por qué Jesús hace esa pregunta? Si es obvio lo que Bartimeo necesita. ¿Sabes? La respuesta es que Jesús siempre busca fe. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ¿sabes? Una forma de demostrar que tienes fe es venir al Señor y decirle con tus palabras lo que tú necesitas. Te voy a decir lo que no es fe: que te quedes sentado y digas, el Señor ya conoce mi situación, por lo que estoy pasando, Él va a hacer algo. ¿Sabes? Dios no va a hacer nada, porque Él busca fe de ti. Por eso a Bartimeo le pregunta, ¿qué quieres que haga, Bartimeo? Y Bartimeo responde en fe y dice, quiero recobrar la vista. Anteriormente vemos a un papá trayendo un hijo endemoniado, y el hijo empieza a revolcarse enfrente de Jesús, y Jesús le hace esa pregunta, la misma pregunta le hace al papá: ¿qué quieres que haga por tu hijo? Y el hombre le contesta, que saques a ese demonio de él. Y el Señor lo hace.
¿Eres ese matrimonio que está orando constantemente por su matrimonio, por su pareja, por su esposo o su esposa? ¿O eres aquel matrimonio que se queda con brazos cruzados y dice, el Señor sabe lo que estoy pasando, el Señor va a hacer algo? ¿Sabes que aquí en tu iglesia hay un ministerio de oración? Y se te anima a ir y a pedir oración, porque ese es un paso de fe. Pero si tú te quedas sentado y crees que el Señor va a hacer algo, te digo, el Señor busca fe de ti. Y una manera de mostrar fe es parándote y dar esos pasos de fe y pedir oración. ¿Has pedido por tu esposo o tu esposa? Hazlo. Cuando tú digas, el Señor va a hacer algo, créeme que Jesús te está diciendo qué quieres que haga. Y tú tienes que venir en fe. Te pregunto, joven, ¿eres ese jovencito que tiene pena de que los otros jóvenes vean que pasas a pedir oración? ¿Eres ese joven que tiene pena de que sepan con qué pecado estás batallando? ¿Sabes? Necesitas hacerlo. No estamos para juzgarte. El único perfecto es Jesús. Y esa es una mentira que te estás dando a ti mismo, creyendo que te van a juzgar. Todo lo contrario, estamos para orar por ti. Pero necesitas dar ese paso. Si estás batallando con un pecado o con cualquier área, ven en oración. Y pídele al Señor, clama a Él. De igual forma, si tienes un familiar, crees que el Señor va a hacer la obra, pero Él necesita ver fe en ti. Y es dando ese paso. Es lo que Bartimeo, fíjate cómo Jesús le responde, y eso me encanta, en el verso 52. Jesús le dijo, vete, ¿qué? Tu fe te ha salvado. ¿De quién era la fe? Bartimeo. ¿Por qué era la fe de Bartimeo? Porque pidió. Santiago nos dice que aquel que no pide, no se le va a dar. Y si no se te da cuando le pides al Señor, Santiago nos advierte que pedimos para nosotros mismos, para nuestros deleites. Señor, quiero que mi matrimonio se arregle para ya no ir a la iglesia, Señor. Ese pastor me hace dormir mucho. Quiero que mi hijo regrese, Señor, de las cosas del mundo. Pero sabes, el Señor sabe que cuando haga eso, tú vas a dejar las cosas del Señor. Y vas a seguir en tu vieja vida. ¿Sabes? Tú estás pidiendo para tus deleites. No para glorificar el nombre de Dios. Es muy importante. Muchas veces Dios nos va a responder no porque te ama. Señor, quiero riquezas. Créeme, no te las voy a dar, mijo, porque conozco tu corazón. Y sé que ese puede ser un Dios para ti. No te voy a dar riquezas, mijo. Sé fiel ahí donde estás, sé agradecido. Y yo te voy a proveer. ¿Sabes? Dios nos ama. Él sabe lo mejor que es para nosotros. Tú lo único que tienes que hacer es ¿qué? Ir en fe y pedirle. Y puedes descansar en Él, en su voluntad. Y es la mejor. Bartimeo termina, Marcos termina y nos dice que Bartimeo decide seguir a Jesús. Te pregunto, ¿estás siguiendo a Jesús? ¿Qué tienes que hacer para poder seguir a Jesús? Lo único que tienes que hacer es obedecer al Señor. 3 cosas. Cuando obedeces al Señor, la palabra dice que tienes que nacer de nuevo primeramente. Tienes que aceptar a Jesús en tu corazón para poder seguirle. Segunda cosa, tienes que dejar todo aquello que te impide seguir a Jesús. Y tercero, tienes que orar, tener fe. Tienes que leer la palabra y aplicarla a tu vida para poder ir en obediencia al Señor. 3 cosas que te pide el Señor para que le puedas seguir. Te pregunto, ¿le estás siguiendo? ¿Sabes si hay algo que te está impidiendo seguir al Señor? Quiero que lo traigas ahorita mismo aquí
y vamos a orar. Trae aquello que te está impidiendo seguir al Señor. Puede ser pecado, puede ser falta de perdón, puede ser cualquier otra cosa, desobediencia. Tráelo al Señor ahorita y sabes, vamos a hacer lo que Bartimeo hizo. Jesús te está preguntando ahorita, ¿qué quieres que haga? Tú responde en fe. Vamos a orar, ¿está bien? Vamos a dar 20 segundos, cada quien cierre sus ojos, por favor, y pida a Dios cualquier cosa que le esté impidiendo venir a Él. Señor, gracias, Señor. Padre, escucha la oración de tus hijos, Señor. Padre, ruego, Dios, que traigas a aquellos, Señor, a sus corazones, Señor, que les está impidiendo seguirte, Dios, venir a ti, Señor. Padre, clamo por ellos, mi Dios. Y Padre, venimos en ti en fe, Señor, en que tu palabra es verdad, Dios. En que tú mismo nos estás preguntando qué es lo que queremos que haga, Señor. Padre, hay muchas cosas que nos alejan de ti, Dios. Puede ser que sigamos viviendo, Dios, de donde tú nos sacaste. Puede ser falta de perdón, Señor. Puede ser algún pecado que sigamos practicando, Dios, y tú nos estás hablando a nuestro corazón, Señor. Padre, por favor, ponemos esa situación, eso que nos está impidiendo seguirte, y en fe te decimos, Señor, lo que necesitamos, Señor. Y te damos gracias, porque queremos seguirte. Queremos ser esos discípulos obedientes a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor, y te damos gracias. Amén. Quiero terminar haciendo una pregunta, iglesia.